Listo, aquí estamos nuevamente en vivo. Se nos fue la señal. Creo que tiene ya un problemita el celular con la batería, pero voy a retomar. Romanos 1. Vamos a empezar otra vez. Dice la salutación de la carta. Dice en el capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como se fue la señal, estaba comentando que para muchos es una vergüenza ver gente predicar en las calles, que es muy triste oír eso. Y cuando tú lees una vez, ves una cosa, vuelves a leer, ves otra cosa y Dios te llama. Y me llama la atención que dice que nosotros fuimos llamados a ser santos. Cuando dice la gente, es que yo no soy santo. No, nadie es santo. Dios nos santifica. Entonces, les decía que con lo que está pasando hoy en nuestros días, con lo que está pasando en todo el mundo, hoy nos dimos cuenta de que la pandemia está aumentando y la gente de verdad está asustada porque fuimos al tianguis y mucha gente sale a vender porque necesita dinero para sus gastos y no hay gente que compre. No, no hay gente en los tianguis. Y esto se viene peor porque escuché decir en algunos sitios así, este, ¿qué viene después de la pandemia? Todavía no salimos de la pandemia y ya todos dicen ¿qué viene? Como dice la escritura, viene de mal en peor. La maldad va aumentando, las cosas están saliéndose de control, pero la gente dice, no, no pasa nada, no seas pesimista, eres un tóxico. No, estamos advirtiendo. Estaba también meditando mucho acerca de que nosotros somos unas personas, los cristianos sobre todo, son unas personas que la gente juzga mal. La gente dice, no me juzgues, pero la gente sí puede juzgarnos a nosotros porque les decimos la verdad, porque les anunciamos la verdad, les anunciamos la advertencia de lo que Dios va a hacer con los humanos que no se arrepientan. Entonces todas las personas dicen, tú me juzgas, no estamos juzgando a nadie. Lo que queremos es advertirles, porque decía una muchacha en un video de YouTube, dice que la calle no es un lugar para predicar y que es una vergüenza predicar, pero si no les predican, eh, ¿cuándo van a oír la salvación? La gente está ciega, sorda, y nosotros no podemos hacer nada. Y lo poquito que hacemos somos vergüenza. Pues si dice la Biblia, dice la muchacha, a ver, dime dónde dice en la Biblia que, que, que predicaban así de la forma que estás predicando. Le decía, pues hay muchos pasajes. Jesús predicaba en las calles, los apóstoles predicaban en las calles. Como que ahora quieren hacer muy catedrático. No, tú tienes que ir a predicar en una iglesia. Ese es el lugar donde debes de predicar. No, amigos. La predicación en el principio era de casa por casa. Y compartir ahora el evangelio a tus amigos, a tus vecinos, a tu familia. Pero la gente no quiere. Van a la iglesia, les entra por aquí, les sale por acá y no pasa nada. Siguen viviendo sus vidas de pecado.
Entonces nosotros tenemos que decirles, ¿sabes qué? Estás en pecado. Y luego se enojan y dicen, ¿por qué me juzgas? No te estoy juzgando. No estamos juzgando a nadie. No somos nosotros nadie para, para juzgar a nadie. Tenemos el deber, padre de familia, madre de familia, hijos, hermanos, todos tenemos el deber de hablar en nuestra familia, compartir a la esposa, a nuestros hijos, educarlos, enseñarlos en el evangelio. Pero nosotros pensamos, tenemos la mente ya más chiquita, no pensamos y pensamos que allá en la iglesia es donde se hace eso. Allá es donde se predica y ya tú vas, haces presencia, vienes y sigues viviendo tu vida de pecado. Ese no es vivir el evangelio. Ese es engañarte a ti mismo. Entonces, aquí está diciendo Pablo que llegó hasta Roma, hasta Roma. Estaba diciéndoles acerca de Roma. Aquí, cuando dice Pablo, dice, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, manda el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y les está diciendo este saludo. No existía el catolicismo, eran cristianos. La Biblia habla de los que seguían este camino, de los que seguían el camino de Jesús, las huellas de Jesús, seguir a Cristo, arrepentimiento, bautismo y seguir a Jesús, obediencia. Pero no, nosotros ahora estamos cegados por las costumbres, por las religiones, por las tradiciones. Y nosotros queremos decirles que la religión, la tradición y las costumbres no tienen ningún valor delante de Dios. Y muchos ahorita están hablando acerca de que regresemos a nuestras raíces judías. Yo no soy judío, muchos no son judíos. Están imponiendo un evangelio diferente, un evangelio de obras. No podemos pensar en eso, porque nosotros fuimos llamados por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Dice en Juan, que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el baluarte, es la piedra que edifica nuestra casa. Es la piedra donde debemos de edificar, porque ahí nosotros podemos edificar nuestra casa con prudencia, ser sensatos. Si no, con esta pandemia todo se va a caer. Estamos anunciando que ahorita es un peligro porque la pandemia está llevándose a muchos a la muerte. Y muchos están muriendo sin Jesús, sin haberse arrepentido. La persona que no se arrepienta de todo su corazón de sus pecados no va a entrar al cielo. Porque es una verdad, el infierno es real y las personas no quieren entender. Piensan que no, yo con mi religión la voy a hacer, no la vas a hacer. Mucha gente se molesta, mucha gente se enoja, no quiere escuchar, a mucha gente no le importa, pero lo sentimos, lo lamentamos, porque no es del que quiere ni del que corre. Si tú dices, ay, luego yo voy a la iglesia, yo me acerco a Dios, no es porque tú quieras, sino que es por la misericordia de Dios, porque Dios llama, te llama a arrepentirte, te llama a que le sigas, te llama a la obediencia, te llama a la santidad. Mira lo que dice aquí. Dice, llamados a ser santos. Entonces le dice, llamados a ser santos. Tenemos una misión, un llamado. Entonces, tú decides. En el capítulo 1 estoy leyendo de Romanos. Y luego dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo. O sea, la fe verdadera, la fe es la verdadera confianza
en Dios, la fe que salva. O sea, la verdadera fe es que tú creas en las palabras de Jesús, no que creas en las religiones ni en lo que diga algún loco, no. Si de por sí nosotros somos locos porque predicamos el Evangelio, pero tú obedece a Jesús, ven a los pies de Jesús. Entonces dice que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, en el mensaje de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, o sea, para ir a Roma, porque él quería ir a Roma. Dice, porque deseo verlos, para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. O sea, la fe que nos es común. La fe común que es igual es que tú crees en Jesús, eres salvo por gracia, por la fe sin las obras, y que es un regalo de Dios inmerecido. La verdadera fe, Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es Dios, Jesús salva, puro Jesús. Y creer en su palabra, porque mucha gente dice, yo creo en Jesús, pero, pero no creo en la Biblia. No, pues entonces, ¿cuál fe? O sea, creer en Jesús, o sea, tú sabes de Jesús, pero no crees en Jesús, nunca has oído su palabra. Pero no quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles, o sea, en todos los lugares a donde predicaba, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, estoy en deuda. Dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio, también a ustedes, que están en Roma, pronto. Y ahorita si tú dices que tienes tu Biblia y no la lees, pues por favor, ponte a leerla. Dice, este es el poder del Evangelio, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Estamos hablando de la fe verdadera. Y así es de que aquí, no me avergüenzo del Evangelio, no nos avergonzamos de predicar en los camiones. Una vez me dijeron en el camión que era una vergüenza que yo me subiera a predicar y hablar de Jesús en el camión. Y se burlaban de mí. La gente nomás está viendo que oye para burlarse. Y Jesús ya nos había dicho, muchos se van a burlar de ustedes. Así es de que no nos importa. No les importa, porque el Evangelio es para tu salvación, porque es para mí, es para ti, es para todos. No es para que estemos en este mundo perdiéndonos en el pecado. Entonces, yo te invito a que tú busques a Jesús. Las cosas se están poniendo cada día más difíciles. Esta pandemia está aumentando. La gente se está muriendo sin Jesús, sin Cristo. Mueren con su religión, mueren en la religión. Ay, yo soy, disculpen como lo voy a decir, mueren en su religión judía, en su religión musulmana, en su religión ortodoxa, en la religión católica, como testigo de Jehová. O sea, mueren religiosamente, pero no mueren en Jesús. Cuando venga la resurrección de los muertos, Dios nada más va a resucitar a los que están en Cristo. Nada más los muertos en Cristo resucitarán. Los que no están en Cristo van a quedar ahí, en sus tumbas,
En el arrebatamiento Jesús nada más viene por los que están en Cristo, viene por su iglesia amada. La iglesia no es un edificio, no es una institución, no es un sistema, no es, por ejemplo, si decía, oye, la iglesia católica es la iglesia de Dios, y se va a ir en el arrebatamiento. No, la iglesia son las personas que han decidido seguir a Cristo, que han escuchado el llamado de Dios y han dicho, ¿sabes qué? Me he detenido un momento a pensar y creo que necesito a Dios en mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. ¿Y qué pecado no has cometido? No hay ninguna diferencia. Tú conoces 10 mandamientos, 10 mandamientos, pero los pecados son infinitos. No te imaginas, no hay diferencia de pecado. Unos son mentirosos, otros son ladrones, otros son asesinos, otros son tranzas, otros son borrachos, otros son mentirosos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, homosexuales. Tan solo son 10 pecados. ¿Qué los hace diferentes? Ni uno. Todos, aunque han pecado en diferente manera, son iguales. El pecado los une y no importa. Aquel es mentiroso y aquel es ratero. No importa. Los dos se tienen que arrepentir. Oye, pues yo soy gay. Dios me ama. Pues aunque seas gay, arrepiéntete y compórtate como un varoncito. Porque nosotros, los hombres, los cristianos, amamos a los homosexuales dentro de lo que dice Dios. Ama a tu prójimo, ama a tu semejante, porque es hecho a imagen de Dios, pero no estamos de acuerdo en el pecado que está cometiendo. Todos somos pecadores. Yo fui pecador y soy pecador, porque si yo dijera, mira, yo antes mentía, pero ahora yo ya no miento, entonces yo haría a Dios mentiroso, porque a veces con solo decirle a una persona, sabes que no lo quiero, dile que no estoy, pero aquí estoy y no lo recibo, eso es mentira y pecamos, pecamos. Si usted lo comprueba con su propia vida, nosotros pecamos en equivocaciones, pecamos sin darnos cuenta y nosotros tenemos que reconocer esa manera de pecar y aún siendo que cristianos, o sea que, ay, mira los cristianos, los hombres malos y perversos nomás andan viendo a ver en qué te equivocas y te hacen preguntas como esta, te dicen, oye, ¿y a ti no te gustan las mujeres? Dije, sí, pero una cosa es de que me gusten y otra cosa es que Dios nos enseña a respetarlas. Y decía el apóstol Pablo, a tu madre, o sea, a tu madre, a las mujeres, decía, a las niñas, velas como tus hijas, a, a las que son de tu edad, como tus hermanas, y a las mujeres mayores como tu madre, como tu abuelita. O sea, de una manera de ver a las mujeres con pureza, no mirarlas con esos ojos que Jesús decía, si tú miras a una mujer y adulteras con ella en tu corazón, o sea, tienes malos pensamientos, dices cosas que tú sabes a qué me refiero, como hombre, has pecado. Y quizás tú lo guardes en tu corazón y digas, nadie lo sabe. No, sí, Dios lo sabe. Dios mira lo que hay dentro de tu corazón y Él conoce cómo piensas, cómo miras, cómo hablas. Todavía la palabra no está en tu boca, tú no has pronunciado ninguna palabra y el Señor ya sabe lo que tú vas a decir. No podemos engañar al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Mucha gente dice, no, pues ese es un poder superior. O sea, ¿quién es Dios? Es un poder superior. Y le vuelves a decir, ¿quién es Dios? No, pues di su nombre. No quieren decir que es Jesús, ni que es el Señor de los ejércitos, ni que es Jehová, ni que es Yahweh. No quieren decir eso. Siempre dicen, no, pues pues ese es un poder superior. O sea, eso quiere decir que no lo conocen. Y si la gente no conoce a Dios, pues está en problemas.
Y este capítulo lo voy a leer, pero lo voy a leer pero para que tú lo comprendas, porque Dios habla de la culpabilidad del hombre. Todos somos culpables, hemos pecado. Dios vino a traernos un mensaje y ese mensaje es de advertencia y de salvación. Muchos dicen, no, pues que Dios es amor y que pues sí nos ama y todo, pero la advertencia, no te puedes excusar. Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Ha oído usted algo de eso? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Fíjense lo que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. O sea, ya te manifestaron en cualquier iglesia, sea la que sea, que Dios es amor, Dios es justicia, Dios pagará a todos por su maldad, muchos se van a ir al infierno, o sea, todo. Ya Dios les ha manifestado muchos de sus planes. Entonces, pues Dios se lo manifestó, o sea, Dios se los hace saber a toda la humanidad. Si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno, ya te lo manifestaron. ¿Quién? Un loco, una persona, un predicador, ya te lo dijo. Si tú no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Oye, ¿por qué estás juzgando? Nadie te está juzgando. Dios te está manifestando el juicio que tú vas a recibir. Y ese es un problema que toda la humanidad tiene. Este programa es para, para que los cristianos se refuercen y sean valientes para predicar. Los exhorto, los animo, pero los que no conocen al Señor, les digo, arrepiéntanse y empiecen a caminar con el Señor, dice, porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no se ven, su eterno poder y deidad, Él es Dios y es poderoso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie tiene excusa, no puedes excusarte, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Hay muchos desagradecidos, hay muchos que sí, para todo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y les llamas y les dices, oye, ven, te invito a mi casa a leer la Biblia, a conocer a Dios, y no quieren. Siempre le dan gracias a Dios, pero, pero yo digo, ¿a cuál Dios? Porque hay muchos dioses, pero al Dios verdadero, al Dios de la creación, al Dios que es el Dios de Israel, en eso no están de acuerdo. Y aunque a veces digan, no, sí estoy de acuerdo, sí, entonces ¿por qué no le das gloria? Pues habiendo conocido a Dios, o sea, hay mucha gente que ya lo conoce. Son esas personas que van a la iglesia, les entra por aquí, les sale por acá y no obedecen a Dios. De nada les sirve creer en Dios, en vano creen. Entonces, eso es una desgracia porque hay muchos que no dan gracias a Dios. Y hay muchos que dicen que son ateos, ateos, que no quieren saber nada de Dios, que dicen, ah, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y luego a veces cuando hablas con ellos, a veces se les salen sus palabras de convicción. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y es ateo, no cree en Dios y le da gracias a Dios. A lo mejor le da a su Dios que es el mismo, porque los que son ateos son ególatras. Fíjense, no dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cuánta gente se han envanecido en sus razonamientos? Vean lo que dicen en muchos programas los que están ahí hablando, que dicen que hablan de justicia, que hablan de que ellos son juiciosos y dicen una sarta de barbaridades que ni ellos entienden y ellos creen conocer a Dios, como dice así, como dice aquí, creen conocer a Dios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido.
si tu corazón es necio y es entenebrecido, se envanecen tus razonamientos y crees que crees en Dios y crees que hablas de Dios y crees muchas cosas y estás completamente equivocado porque no conoces a Dios. O sea, conoces algo de la historia de Dios, sabes algo, pero conocer a Dios íntimamente no. ¿Cómo es Dios? Nomás te enseñan que Dios es amor. Ahí, porque Dios es amor, tú ya puedes vivir como se te dé la gana. ¿Tú ya puedes hacer lo que quieras? No, claro de que no. Dios nos pone reglas y te dice obediencia. Él pide obediencia. Y luego dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos sabios hay en el mundo? Son unos necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Fíjense lo que dice. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, creer en los dioses que se han inventado hechos con sus manos. Dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, imágenes de animales. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, en sus pensamientos de su corazón, en lo que dice Jesús. Dentro de cada hombre, su corazón, hay pasiones desordenadas. Y Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los chismes, los robos, los hurtos, de aquí salen. No es de que lo tramen acá en la cabeza, sale del corazón. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los pensamientos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo se deshonran los propios cuerpos? Cuando Dios prohíbe que un hombre no se acueste con un hombre y una mujer con una mujer. Y miren lo que dice Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Estás oyendo? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, cambiando el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural? Un hombre con una mujer, o sea, pasiones desordenadas, perversos, perversidades, hombre con hombre o mujer con mujer. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Vas a recibir tu pago. De eso tenlo por seguro. Y no importa que te pongas un cartelito aquí en el pecho así diciendo, Jesús me ama, soy gay. No, Dios te va a pagar. No porque digas que crees en Dios, no, que crees en Jesús. Y como ellos no aprobaron, fíjense en la forma, ellos no aprueban. Los homosexuales no aprueban. Ah, pero sí quieren exigir derechos en casarse, ¿verdad? Quieren casarse por la iglesia. O sea, quieren con Dios o no quieren nada con Dios. Porque están en peligro y su juicio va a ser terrible. Y no solo a los homosexuales, ahorita está hablando aquí del homosexualismo y el lesbianismo y de todos aquellos que hacen orgías. Pero va parejo, amigos, va para los mentirosos, para los rateros, para los idólatras, para los fornicarios, para los homicidas, los asesinos, los vendedores de droga, los drogadictos, va para todos, parejo, para los engañadores, para todos. Entonces, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay gente corrupta que hace cosas reprobadas y hacen cosas que no convienen. Los que se enriquecen ilícitamente, los que se aprovechan porque tienen el poder, los corruptos, los que engañan a la gente, los que roban.
No, ni se imaginan, Dios se va hasta lo profundo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios es, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. O sea, no queremos que se oiga como juzgar. Aquí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, la persona que se vaya al infierno no se va porque uno lo mande, sino porque es un juicio de Dios. El infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano. Pero el ser humano solito se va al infierno. ¿Por qué? Porque hay un juicio. Y el juicio ya fue decretado. Ustedes lo están oyendo. No es de que, ay, sí, es nomás juzgan. No, los cristianos nomás están juzgando, no estamos juzgando. Estamos advirtiéndoles del peligro que hay porque esta situación que usted vive, que usted se da cuenta que todos hemos vivido, tenemos que buscar a Dios y arrepentirnos. Entonces miren lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, hay quienes se hacen desentendidos, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, o sea, vamos a ser el que hace todas esas cosas, sino que también se complacen con los que las practican. Miren, aquí dice, murmuradores, los que murmuran de la gente, que son chismosas, están hablando mal de la gente. Y hay otros que oyen el chisme, la murmuración, y se complacen juntos con ellos. Va igual, tanto peca el que mata a la vaca como el que les tira la pata. Así es de que ustedes, vean amigos, este es el capítulo 1 de Romanos. Mañana vamos a leer el capítulo 2. Dios les bendiga. Busquen al Señor Jesús, arrepiéntase, porque esto cada día se va a poner más difícil. Y si usted no quiere ir al cielo, pues no haga nada. Sigue igual, viva su vida. A ver si cambia, volvemos a la normalidad. Que yo estoy seguro que ya no volveremos. Porque se decía que ya vamos a volver. Ah, ya vamos a ir otra vez a clases y que las clases presenciales, olvídense de la escuela. Esto se va a poner peor. Y si llegara un poquito a bajar la intensidad, están diciendo algunos, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue este año? Este año es apocalíptico, como el pasado decían, 2020 año apocalíptico, 2021 año apocalíptico, no, no se confunda. Esto es el fin. Estamos en los dolores de parto y vamos a llegar al principio de la tribulación y gran tribulación, pero todavía no. Piense lo que digo, porque a veces nos equivocamos en alguna palabrita y confundimos a la gente. No se confunda. Dios no puede ser burlado. Empiece usted a caminar como Dios manda. No se haga tonto. No se engañe a sí mismo. Pensando, ay, que Dios es tan bueno que me va a perdonar. Mire, Dios es bueno, pero no es corrupto. Dios es un juez justo. Y todos sus justos juicios que enviará son justos. Y la humanidad pecadora son merecedores de tal juicio. Por eso vino Jesús para salvarnos, para perdonarnos.
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A Cristo no le importó que nosotros fuésemos pecadores, que fuésemos lo más ruin, que nos hayamos enlodado ahí en lo más bajo. Cristo murió por nosotros, porque nos amó. Escuche bien lo que dijo, nos amó. No diga usted, Dios me ama, porque, porque si usted no se quiere arrepentir, mire que no se equivoque. Las palabras tienen significado. La gente ahora ya no enseñan en la escuela la gramática. La gramática tiene adverbio, proverbio, tiene los verbos, los artículos, las conjunciones. No se equivoque. Cuando la gramática hable, usted lea la Biblia, lea bien, porque Dios no puede ser burlado. Así es de que mm, yo les voy a decir para finalizar la última frase que mi papá me decía. Hijo, estudia español para que aprendas muchas cosas a discernir. Lo que no enseñan hoy en la universidad, el español, es la gramática, es el arte de hablar y escribir un idioma cualquiera y hoy en día ya nos enseña. Nos enseña ética, nos enseña este, el razonamiento, nos enseña eso. Cada quien hace lo que hace, pero usted razone, piense, deténgase un momento y tome una decisión. Cristo viene pronto. Dios les bendiga, buenas noches, mañana nos vemos. Romanos 2 a las 9 de la noche. Romanos 2. Dios les bendiga, muchas gracias.